Quisiéramos hablar de un sencillo tema, el llamado de Dios para nosotros. Gloria a Dios. El llamado de Dios para nosotros. Capítulo 3 de 1 de Samuel. Verso 4 para la gloria de Dios. Verso 3 y 4. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, el Señor, la palabra Jehová es el Señor, llamó a Samuel y él le respondió: heme aquí. ¿Lo puede leer conmigo, por favor? Léalo y yo la leo con la vista. Hoy oremos. Eterno y buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Por la eternidad y hasta la eternidad tú eres eterno y soberano. Sabemos, oh Dios, que tú conoces los secretos del corazón de los acá reunidos y a los que nos siguen por las redes sociales de igual manera. Ahora, Señor, háblanos a través de tu palabra, instrúyenos a través de ella, que tu palabra pueda traer un aliciente de restauración, de liberación, de obediencia de tu pueblo a ti. Que mi vasija de barro sea utilizada conforme al propósito al cual tú me has llamado. Y que esta palabra, eterno Dios, no vuelva vacía, sino que germine y dé los frutos a la cual tú le envías al corazón de los oyentes de la tierra. De antemano, muchas gracias. En Cristo rendimos nuestra vida y te damos la gloria debida a tu nombre. Denle una ofrenda de palmas a los reunidos acá. No, denle bien esa ofrenda de palmas, porque aquí está Jesús, el Señor, Jehová de los ejércitos. Aquí está con nosotros y Él va a fortalecer y consolar. Gracias. Amén. El llamado de Dios para nosotros. Usted sabe que el hombre nunca ha hecho un pacto con Dios, sino que ha sido Dios el que ha hecho un pacto con el hombre. Yo he oído en multitudes de veces cuando dicen: haga pactos con Dios y ya va a ver cómo le va a ir. No, los pactos que en verdad son aprobados por Dios son los que Él hace con cada uno de nosotros. Usted y yo no deseábamos o no queríamos conocer a Dios. Fue Dios el que se interesó en que usted y yo lo conociéramos. Él se nos manifestó y nos llamó. Oiga, qué misericordia de Dios. Se nos manifiesta, se nos revela y nos llama. ¿Por qué? Porque su palabra nos registra un ejemplo, un misterio. Lo que yo le voy a decir ahorita. Miren qué misterio. En el capítulo 3 de este libro llama Dios al joven Samuel. Y en el capítulo 3 del libro del Éxodo llama a su siervo Moisés. Es un misterio. ¿Por qué juega Dios con los números? Porque en el orden divino de Dios tiene un mensaje profético para aquel que
instrucción divina. Usted conoce la vida de Moisés, un hombre que antes de ser hombre, el rey Faraón sintió coraje y odio hacia la nación israelita. Porque oiga cuántos entraron a Israel antes de ser esclavos, entraron 70. Y de 70 personas que entraron a la tierra de Gosén, fue donde Dios puso en el corazón de Faraón que el pueblo de él habitara en esa tierra. Gosén significa tierra de abundancia, de gozo. Faraón no sabía lo que estaba haciendo, pero Dios sí sabía lo que estaba haciendo. Lo mismo ha sucedido con usted y conmigo. De tierras muy lejanas hemos venido y hoy estamos en Gosén, la tierra espiritual de parte de Dios, donde nos tiene en abundancia, en gozo, nos ha protegido de tantos males y peligros. Pero el enemigo entró al corazón del Faraón y puso odio hacia el pueblo de Dios, porque veía que se multiplicaban como la arena del mar. Dice la palabra que Faraón tenía miedo de que ellos fueran los futuros gobernantes. Por eso es que él dio un decreto. Oiga, no somos los hombres los que hacemos decretos, son los reyes que Dios les ha autorizado. Y sobre esos reyes que Dios ha autorizado a hacer decreto, está Dios, el que en verdad hace decretos perfectos. Porque los decretos de los hombres, cuando se llenan de coraje, lo quebrantan y lo destruyen. Pero el decreto que Dios hace con los hombres es perpetuo. Ya vamos a ver qué significa la palabra perpetuo, porque aquí sale en este libro que hemos tomado. Cuando él decreta que todo varón judío sea matado y que solo dejaran a las hembritas. Mire qué terrible es el diablo. Porque repito, él sentía miedo de que se multiplicaran. Y entre esos había nacido Moisés. Moisés no tenía nombre. Cuando su madre dice que dispuso cuidarlo por lo barato 3 meses. Pero acuérdense que el niño, cuando ya va creciendo, los gritos son más fuertes. Y ellos empezaron a tener miedo que alguien oyera que había un niño y le dijeran a los soldados de Egipto y lo llegaran y lo mataran. Su madre, Jocabed, ese es el nombre hebreo, Jocabed, que era la madre de Moisés, tenía una hija que se llamaba Miriam. Miriam tenía aproximadamente unos 7 a 9 años. Pero dice que veían a Moisés hermoso. Yo soy hermoso delante de Dios. ¿Usted es hermoso o es feo? ¡Ah! Ya, no va a empezar a tocar. Sí, usted y yo somos hermosos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros y su gracia divina nos hace ser de hermoso parecer para la gloria de Dios. Usted no se vea feo aunque sea feo. Usted véase elegante, hermoso, no para el pecado, sino para agradar a Dios, sino para hacer la obra de Dios, sino para arrebatarle las almas al diablo en la gracia y la hermosura que ha puesto en nosotros. Dicen que Moisés ya no lo podían guardar o cuidar o protegerlo. Tomó la decisión su madre de irlo a tirar al río Nilo. El río Nilo, por si usted no lo sabe, los egipcios lo adoraban como un dios. Y por eso es que cuando Dios empezó a ejecutar las plagas, lo primero que destruyó fue el primer dios pagano de ellos, que fue el dios Nilo, que era el dios de los muertos. Mire qué terrible cómo empezó a actuar Dios. Entonces hacen una pequeña canoita de junque, que era de madera, de bejuco, para que usted entienda.
Lo ponen ahí a Moisés y dice que el agua no se metía. Pero Miriam era una niña muy inteligente. No solo lo puso en el agua y lo dejó que se fuera y ella se fue. No, la curiosidad de ella era a dónde iba a ir a parar su hermano. Mire, ¿qué estaba haciendo esta niña? Cuidándolo, protegiéndolo. ¿No ha hecho Dios eso con usted y conmigo? Aunque usted y yo somos infieles, somos desobedientes, somos desagradecidos, somos rebeldes, Dios en su fidelidad nos ha guardado, nos ha protegido y aún nos ha guardado en la muerte. Dios ha hecho lo mismo que puso en su hermana Miriam, a pesar de su corta edad, un cuidado y una protección. Y cuando el arca, la barquita donde iba el niño, el río se lo iba llevando, ella también iba caminando, pero metido entre los charrales. Cuando el arca, no sé por qué me está tocando Dios de hablar del arca, pero es la pequeña canoita, se detiene. Mire qué perfecto es Dios. Estaban las egipcias esclavas con la princesa en el río bañándose, cuando de repente lloró. Y cuando el niño empezó a llorar, ella les hizo que guardaran silencio, porque ella oía algo extraño. Y lo extraño es que dice la palabra de Dios que el niño tenía la gracia de Dios. Y cuando él gritó más, una de las esclavas lo recoge y se lo lleva y dice: qué hermoso bebé. Dice la Biblia que ella no tenía hijos. ¿Qué hizo Dios? Protegiendo la vida de su futuro líder. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? Nos está preparando y nos está preservando de un juicio a nivel mundial que se aproxima. Pero los que vivimos bajo la gracia de Dios, nacerá el sol de justicia y en sus alas, dice Malaquías 4:1, traerá salvación. Alabado sea Dios de los ejércitos. Eso, la gracia de ver a aquel niño hermoso, la joven, la hija del rey, lo adopta como hijo. Y oiga qué bonito. Dice que cuando de repente, ¿y cómo le vamos a poner? ¿Y cómo? ¿Y quién nos va a cuidar? Se tocaron los pechos cada quien y dijeron: si nosotros nunca hemos amamantado. Por si usted no sabe, hermana, que mientras usted no dé a luz, usted ni agua le sale ni pus. Solo cuando ha dado a luz, los pechos están inflamados y es seña de amamantar al recién nacido. Dijeron: no hay nadie. De ahí salió la joven y dijo: yo conozco a alguien que nos puede cuidar. Y le dijo: ¿quién? Es una de las hebreas. Oiga, ahí estaba Dios protegiendo y guardando a su ungido. Lo mismo va a hacer Dios con nosotros. Nos va a proteger de plagas destructoras, porque para Dios somos los ungidos y somos los llamados de levantarnos e ir a ser discípulos en su nombre. ¿Usted anhela eso? Hoy vamos a ver el fruto de su rostro o su trabajo. Porque allí es donde Dios empieza a trabajar en la vasija de barro. Y dijo la hija del rey, Faraón: pongámosle, oiga, el nombre de Moisés no es hebreo, sino egipcio. Y lo más fácil que se le venía a esta hija del rey, pongámosle Moisés. Porque de la agua fue sacado. Eso significa Moisés, sacado del agua. ¿A dónde estaba usted tirado antes de conocer la gracia? ¿De dónde Dios nos sacó?
A unos quizás lo sacó de algo sencillo, pero a otros quizás lo sacó de la cárcel. A otro quizás lo sacó del adulterio. A otro quizás lo sacó de la fornicación. A otro quizás Dios lo sacó de la brujería, la santero brujo. A otro quizás lo sacó de la droga, etcétera. Lo sacó de adorar imágenes. No importa de donde Dios te haya sacado. Si Dios sacó a Moisés y lo guardó de la muerte y le pusieron sacado de la agua, a usted y a mí la divina gracia de Dios nos alcanzó y ahora somos, para la gloria de Dios, nueva criatura, nuevo pueblo, nueva generación, redimido en la sangre bendita del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vale la pena ser hijo de Dios, sí, vale la pena. Que a usted no le dé vergüenza de decir que es cristiano, creyente. No. Empezó a desarrollar Moisés, llegó a la mayoría de edad y dice que el rey tenía un primogénito y entre Moisés y él había rivalidad. Usted sabía que la rivalidad entre los creyentes no es saludable, no es aprobado por Dios, porque eso es obra de Satanás. Entre hermanos tiene que haber unidad y tiene que haber armonía. ¿Por qué? Porque en la armonía, en la gracia de Dios, hay bendición y vida eterna. Donde hay celos, iras y contienda, dice su palabra, no mora Dios. Usted sabrá si Dios vive con usted o Dios ya se alejó de usted. Usted lo sabrá. Pero si usted vive entre pleitos, celos, iras y contienda, la Biblia a mí me afirma que Dios no está ahí. ¿Viene? Y dice que el papá del hijo del faraón, oiga qué hermosa es la gracia, amaba más a Moisés que a su propio hijo. Algo inusual, algo ilógico, para que usted entienda. Porque yo no puedo amar más a alguien que no es de mi sangre. Hablando en los términos humanos, no vaya a malinterpretar, pero si Dios pone en su corazón amar más a alguien que no es sangre de su carne, perdón, sangre de su sangre y hueso de su hueso, es porque Él tiene un propósito. Aunque usted y yo no lo podamos entender, Dios sí sabe lo que está haciendo. Y eso es lo lindo de Dios, que Dios nos redimió. Y aunque usted y yo no hemos entrado perfectamente a la voluntad de Dios, Dios sí sabe lo que está haciendo. Y fíjense, le voy a explicar por qué es que el faraón amaba más a Moisés que a su propio hijo. Porque su propio hijo solo andaba pajareando y perdiendo el tiempo. Quizás en mujeres, quizás en placeres, no lo sé. La Biblia no lo registra a profundidad, pero dice que Moisés se dedicaba a la, oiga, escultura de su época. Digamos que era un arquitecto de la época de ellos. Y el rey por eso lo amaba, lo apreciaba, lo valoraba. Oiga, hermano, ¿qué ha hecho Dios con usted? Lo mismo. Lo mismo ha hecho con usted y conmigo. Lo mismo que hizo el faraón con Moisés. Lo valoró, lo apreció y lo amó. Dios dice de usted y de mí: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que eso Dios nos recibió tal como estamos. Venimos a Él destruidos, venimos a Él hediondos por el pecado, para que entienda. Pero el Padre nos amó, nos apreció y ve en nosotros que somos importantes. Eso veía el rey. Llegó a la mayoría de ya más de 30 años y salió a dar una vuelta a ver el campo de su pueblo, pero él no sabía que era su pueblo. Ese secreto, hermanos,
se mantuvo oculto casi aproximadamente, según la historia egipcia, y la Biblia lo registra, casi 50 años. Solo lo sabía la esclava cercana a la princesa, y lo sabía la princesa, nadie más. Hablando del pueblo judío, solo lo sabían dos: Jocabed, que era su madre biológica, y su hermana Miriam. Me imagino que cuando veía al príncipe Moisés, oiga, porque no era del montón, no, era un joven de real sacerdocio de su época, y lo veía, me imagino que su madre se regocijaba al verlo, que era un príncipe. Pero aunque ella deseara correr y decirle la verdad, abrazarlo y besarlo, no podía. Tenía que guardar silencio, tenía que llorar a solas, porque cuando usted y yo deseamos hacer algo y hay una barrera que nos impide, Dios sabe consolar, Dios sabe llegar a tiempo, Dios sabe hacer misericordia del agraviado y al estorbado de la vida. Y ahí es donde se llegó el tiempo de la consolación. Dios le había hablado a su madre de Moisés que Dios iba a levantar un libertador, y ella lo creía y lo sostenía. Pero ella nunca se imaginó, me imagino yo, que pensara que fuera su hijo. Jamás. Porque Moisés ni conocía la cultura, no conocía al Dios de ellos. Él creció en un sistema idolátrico, tenían 10 dioses paganos. Entre ellos estaba Osiris, el ojo del conocimiento del bien y del mal, y había muchos dioses. Yo se los puedo decir, pero no me quiero detener en eso. ¿Por qué, hermano? Cuando él sale a dar una vuelta al campamento de los trabajadores, dice la Biblia que un soldado estaba golpeando, un hebreo estaba golpeando a otro hebreo. Se estaban mal matando, hermano. Y fíjese lo que pasó. Después se da el percance y el siguiente día pasa otro. Pero ahí ya era entre un judío y un faraón de Egipto. Y lo golpea. Y cuando Moisés vio eso, se baja y lo defiende y lo empuja. Y cuando él cae al suelo, se da con una piedra en la cabeza y cae muerto. Lo que hizo Moisés lo escondió, pero lo vio un hebreo. Digamos que el hombre, conociendo al Dios que los liberta, le gusta seguir siendo esclavo. Hay gente creyente que sabe que el Dios que predicamos, el Dios del libro de los libros, la palabra infalible de Dios, sostiene las promesas de la verdad, sabe que es la verdad y no quiere vivir en la verdad. Le gusta seguir siendo esclavo del pecado y esclavo de Satanás y su demonio. Hay gente que conoce la verdad y le gusta vivir como esclavo. Miren lo que pasó. Este hombre era un hebreo que vio lo que había hecho Moisés por defender a uno de sus hermanos. Y cuando se dio ese percance, otro conflicto entre ellos, él quiso hacer lo mismo, no matarlo, sino separarlo. Y le dijo el hebreo: ¿quieres hacer lo mismo que hiciste un día antes que mataste a uno? ¿Por qué Dios lo permitió? Porque ya era el tiempo de que Moisés se quitara las ropas reales y se vistiera las ropas de humildad. Usted y yo necesitamos botar las ropas reales y todavía se cree que es más grande o más superior que el Señor de los señores. No, quítese esa ropa de orgullo, quítese esa ropa de soberbia, quítese esa ropa de altivez y póngase la vestidura de Cristo, que Él
de humildad. Porque en esta vestidura Dios va a usar tu vasija de barro. Dios no quiere que usted viva en la esclavitud. Dios quiere que usted en verdad sea libre de la vanidad, libre del orgullo, libre de la altivez del corazón. Dios, eso es lo que desea. Por eso es que su palabra es clara, donde dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os ha hecho libre. Ahí, cuando he descubierto Moisés, oiga lo que entró en él: miedo, pánico, terror. Moisés era el príncipe y él podía decir: sí, yo lo maté, ¿y qué? Pues no soy el segundo del rey faraón, ¿y qué va a pasar? Pero no hizo eso. ¿Sabes por qué? Porque ahí empezaba el llamado de Dios para la vida de Moisés. Moisés ni se imaginaba los procesos que iba a hacer. De igual manera, usted, si antes era prostituta pero hoy es libre por Cristo, usted no sabe el proceso que Dios la va a llevar para ser una gran sierva de Dios, un gran siervo de Dios. No importa si usted antes era homosexual, pero Cristo lo hizo libre y lo va a levantar para salvar a muchas almas en su llamado divino. Usted no lo sabe. ¿O si lo sabe? No lo sabe. Pero ahí es donde Dios, el barro que no entiende los propósitos de él, empieza Dios a moldear, empieza Dios a trabajar, empieza Dios a limpiar y a preparar. Lo levanta y lo envía. ¿A dónde lo mandó Dios a Moisés? Oiga, lo saca de la casa real y lo manda al desierto. Y no crean que estaba cerca Egipto, a donde fue a parar, donde el que iba a ser su suegro, ni él sabía que se iba a casar. Porque la Biblia enseña, y la historia enseña también, que la hija del rey estaba locamente enamorada de Moisés. Terrible, ¿va? Él tuvo la oportunidad de llegar a ser rey de todo Egipto, pero lo rechazó. ¿Por qué? Porque al que Dios elige, lo hace que se despoje de su gloria. ¿Y qué es su gloria? Sus bienes, sus riquezas, sus tierras. Y lo manda Dios al llamado al desierto, porque en el desierto se preparan los mejores hombres de Dios, que no le tienen miedo a la adversidad, a la circunstancia, a la persecución, sino que están bien firmes en esa voluntad de Dios, porque sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Gloria a Dios, a los que con propósito hemos sido llamados. Yo espero en Dios que usted sea llamado de Dios. Yo espero en Dios que usted tenga un propósito en Dios, para que usted cumpla ese propósito de Él. Ese fue el desierto, hermano. Según la caminata de Egipto hacia Parán Arán, donde estaba Jetro, su suegro, que iba a ser, estaba aproximadamente de 1 a 2 meses. Estaba lejísimo porque era un desierto. No había agua, no había nada que comer, no había ni cuzucos ni culebras para que comieran. Pero oiga la fidelidad de Dios, porque Moisés solo lo que se llevó en su angustia solo fue un poquito de agua y un poquito de comida. Si usted le pone atención, el hijo del faraón, el propio hijo, oiga, no te vamos a matar, te vamos a dejar que te vayas libre, pero el desierto te va a destruir. ¿Qué era eso? Te vas a morir. Porque sabía que en el desierto no había nada de esperanza. Y eso me gusta, lo del Salmo 34, donde dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo va a librar el Señor. Cuando hay camino de muerte, no temas, confía en Dios, que Él te va a librar de la muerte. Cuando camines en camino de
Eso es lo que yo me quedo aquí, pero yo lo veo aquí, hermano. Yo no necesito estarlos viendo puro feo, ¿no? Oiga, hermano, lo guardó, lo defendió y llevó al pozo de Jacob. Él no sabía nada de la historia de su pueblo y llegó cansado. Y de cansancio no tuvo fuerza ni para levantarse cuando llegaron los hombres de los madianitas. Y ahí estaban las hijas de ese hombre de Jetro sacando agua para darle a los ganados. Y llegaron aquellos bien prepotentes. ¿Usted es prepotente o qué es usted? Si somos eso, ya dejemos de ser prepotentes. Ya dejemos de ser el viejo hombre y la vieja mujer. Ya no encienda el fuego, apague el fuego con la sabiduría que Dios nos ha dado. Ya no diga, es que yo tengo la razón, aunque usted la tenga, calle para que Dios se glorifique. Y ahí es donde Dios, hermano. Llegaron los enemigos y quisieron adelantar a las mujeres y quisieron obligar a las mujeres que sacaran el agua y le dieran a su ganado primero. Pero oiga, la mujer, la esposa de Moisés, ¿qué iba a hacer? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Séfora menor. Esa es la nuera de Noemí. Oiga, iglesia, cuando Débora se da cuenta, tuvo personalidad, tuvo carácter. Y ella le dijo, no, yo le voy a dar agua primero a mi ganado. Después le voy a dar los tuyos si quieren, pero yo primero los míos. Y en ese conflicto estaban cuando se abalanzaron para querer golpear a las mujeres. Cuando Moisés, medio moribundo, sale y la defiende. ¿Qué estaba haciendo Dios con Moisés en esa actitud? Dando un abrigo, dando un techo, dando un alimento, dándole protección Dios a través de esas mujeres. Él lo defiende y se van aquellos. Y él se quería quedar ahí. Le dice la muchacha, no, vamos. Conoce a mi padre. Él tiene que saber lo que tú has hecho por nosotros. Y él se queda afuera y le dice, ¿y a dónde está ese hombre? ¿Por qué son tan ingratas? Que no lo han traído. No, si ella puede estar, corra y tráigalo. Porque él fue el que usó para guardar a ustedes. No era eso. Es que Dios tenía un llamado específico con la vida de Moisés. La iglesia necesita valorar más en su diario vivir la persona de Dios en ellos. Ser más obediente, más esforzados. Ya dejemos de niñería, bobadas. Tomemos ya en serio el camino de la salvación. Tomemos ya en serio lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Hoy pongámonos a la disposición, a la obediencia y a ese llamado divino que tenemos cada uno de nosotros. En el capítulo 3 de Éxodo empieza el proceso de la libertad de Dios para su pueblo Israel. Acuérdese que Moisés no quería obedecer a ese llamado. Puso 3 excusas. Pongan los zapatos. Puso 3 excusas y era entendible, hermano. Le dice, ¿cómo es que tú me estás levantando a mí para que vaya a tu pueblo a libertarlo? ¿Que no ves, Señor, que yo soy tartamudo? Oiga, ni Moisés creía que era tartamudo. Martín. Aleluya. Oiga, hermano, ni él se creía que era tartamudo porque era perito arquitecto de la cultura egipcia. Entonces, pero Dios lo entendió. Le dijo, ¿acaso no tienes tú un hermano que se llama Aarón? Hasta ya lo sabía Dios y Moisés ni cuenta se había dado. Oiga, qué terrible. Digamos que lo que hay en tu corazón, aunque yo no lo sepa, déjame decirte que Dios sí ya lo sabe. Si en tu corazón hay odio, Dios ya lo sabe. Si en tu corazón hay envidia, Dios
ya lo sabe. Si en tu corazón hay deseos carnales por otro hombre y otra mujer, Dios ya lo sabe, y todo eso es pecado. Eso es lo lindo de este Dios que predicamos, todo lo sabe. Le digo, tengo un hermano que se llama así, le dijo, hagamos una cosa, ¿no? Oiga, qué carga y qué responsabilidad Dios le dio. Hoy en día es lo mismo, lo que pasa es que no hemos entendido. Le digo, tu hermano Aarón va a ser tu papel. Él va a ser Moisés porque él va a ser tu papel. Pero tú vas a ser mi papel, le dijo. Tú vas a ser Dios en ese instante en la tierra. Oiga, qué terrible va. Qué privilegio grande tenemos. Por eso, para mí, hermano, el predicar para mí es lo más lindo, es lo más hermoso, es lo más bello, es lo más grande que me pudo acontecer en esa manifestación divina, de ese llamamiento divino, sin ser merecedor ni digno, pero para mí es lo más bello que me pudo acontecer. Estaba yo y ustedes muertos en delitos y pecados, pero por gracia hemos sido salvados. Alabada sea la misericordia de Dios. Si usted, hermano, no valora, y usted, hermano, no valora, yo no sé a dónde va a estar usted en la eternidad. Pero oiga qué bonito. Se lo manda, lo comisiona, y cuando él ya entiende, le dice, y cuando yo vaya donde mis hermanos, ¿en nombre de quién le voy a decir que voy? ¿Sabe por qué no le dijo Jehová? Porque el nombre Jehová no es real 100% bíblico, sino que el nombre original, y no es 100% original, pero se asimila a los atributos de Dios, es el Señor. Por eso es que hay un atributo divino que en hebreo se le dice en las letras hebreas o en las vocales hebreas Adonai, que significa el Señor es poderoso. Por eso es que Dios le dijo, cuando Moisés le, pero Señor, si yo voy, ¿en qué nombre voy a decir que vengo representando? ¿En qué Dios le voy a decir? ¿Por qué le hizo esa pregunta? Porque Moisés sabía que Israel conocía los dioses paganos de la deidad de Egipto, que eran 10. Y esos dioses hoy los abrazó el Vaticano. Por si usted no lo sabe, lastimosamente, eso es la realidad y es la verdad. Y si por eso nos van a odiar y nos van a perseguir, nos van a matar, gloria a Dios, pero ellos abrazaron las deidades paganas de Egipto. Y Dios sabía lo que Moisés iba a preguntar. Y le dice Moisés, ¿esa es tu duda? ¿Esa es tu pregunta? Sí, porque si yo voy, no van a creer que yo voy a hacer las cosas. Solo diles, yo soy el que soy, te manda. ¿Por qué les habló así Dios? Porque Israel sí entendía esas palabras hebreas, que le dijo, yo soy antes, hoy y por la eternidad. Yo soy el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin. Eso le vas a decir a mi pueblo, que yo soy te mando. Como diciendo, el que yo era antes, yo soy hoy. Hermoso Dios, ¿va? Ahí entendió Moisés. La misión no era fácil. Lo mismo hoy con la iglesia, hermano. Dios nos ha encomendado algo terrible, algo glorioso, algo grande. Y si usted no lo sabe, los ángeles quisieran hacer la misión que usted y yo hacemos en la tierra, pero Dios no se los ha permitido a ellos, sino que nos otorgó a la iglesia, a la iglesia, a la iglesia. Nos ha encomendado esa gloriosa misión y esa gloriosa obra de proclamar la palabra viva, el mensaje de salvación
restauración de vida. Eso es lindo, hermano. Pero los humanos no lo han valorado. En esta oportunidad, Moisés entendió, y lo único que, pero oiga que perfecto es Dios. Antes de que llegara al frente del faraón, Dios le dijo: mira que el faraón no te va a creer. Y yo, oiga, no fue Dios, sino que yo, le dijo Dios, endureceré el corazón de él para seguir mostrando mi gloria. Digamos que Moisés iba alertado y preparado, pero vuelvo a esto. ¿Sabe qué veo en Moisés? Dos características, tiene muchísimas más, pero en el llamado, en el inicio del llamado, yo veo dos características, y es la perseverancia y el creer en Dios. Ya iba avisado: yo lo voy a endurecer, esto no te va a creer ni te lo va a dejar ir, pero yo voy a mostrar mi gloria. Oiga, perseverancia y obedecer. ¿Qué nos pide Dios siempre? Perseverar y obedecer. ¿Es fácil? Sí. A muchos les cuesta porque no han entrado en el redil de la verdad de Dios. ¿Por qué les cuesta? Y ponen un puño de peros, pretextos que no tienen conceptos aprobados por Dios, porque los pretextos no son aprobados por Dios. Si Él nos diseñó, Él sabe que estamos capacitados. Moisés ya no era un joven, hermano. Cuando volvió de su suegro de nuevo a Egipto, era casi de 80 años. Ya no tenía la misma fuerza, ya no tenía el mismo vigor, ya no tenía la misma soltura de palabras. Pero quien le daba la fuerza era Dios. ¿Quién le ha dado a usted la fuerza? Ha sido Dios. ¿Quién nos ha sostenido? Así como tuvo Moisés, ha sido Dios. ¿Quién nos ha dado la victoria como se la dio Dios a Moisés? Ha sido Dios, iglesia. Ha sido y será siempre Dios. Usted no tiene que ser cobarde. Somos llamados a ser valientes y esforzados. ¿Sí o no? Las mujeres actúen como Jocabed, la mamá de Moisés, una mujer que nunca perdió la convicción y la fe que Dios iba a enviar un libertador antes de que ella hubiera muerto. Una mujer guerrera, una mujer esforzada, una mujer valiente. ¿Quién va a hacer el cambio en tu casa, en tu familia, en tus hijos y en todo lo que tú quieras? Va a ser tu perseverancia y creer y orar a Dios. No vas a ver respuesta si no hay búsqueda. Así de sencillo. Muchos quieren ver gloria y solo roncando. Entonces ahí es donde yo quiero que usted se defina. Entramos hoy a la vida de Samuel. Un llamado a corta edad. Un llamado que muchos quizás no podían creer que Samuel era el ungido, el llamado y el futuro profeta. Nadie podía creer porque era un joven. Y ese no fue como David, que David para ser rey tuvo que pasar varios años porque anduvo huyendo. Él no, instantáneamente lo instaló Dios en el templo. ¿Por qué qué? Porque había hallado la gracia. ¿Pero por quién halló la gracia? Por la perseverancia de su mamá. O imaginar, eres débil, hubiera dicho: ¿para qué voy a tener relaciones con mi marido aunque no pase nada? No importa. No, ella anhelaba ser madre. Ella anhelaba amamantar un hijo. ¿Qué es lo que tú te impide para que veas la mano de Dios? ¿Qué te impide? Examínate, pregúntate. ¿Será que hablas más de la cuenta? Y no hablas de la palabra que edifica. Eso es lo que estorba. Tu oración estorba que Dios se glorifique. Y aunque usted no diga ni gloria a Dios ni amén, es la verdad. Hay mujeres que solo peleando pasan, hay hombres que de igual manera.
Ay, pero es que yo soy un hombre de oración. ¿A dónde está el cambio? La oración te va a cambiar. La oración vas a tener una relación con el Señor. Y en esa relación vas a botar tu viejo hombre, tu vieja mujer. Porque Samuel halló la gracia de Dios. Porque tuvo una madre ejemplar. ¿Eres tú esa madre? No conteste, solo examínese. ¿Eres tú un padre ejemplar? Porque en este capítulo aparece un líder llamado Elí y dos hijos que dice que no les corregía sus faltas, sus errores. Yo le aconsejo a los papás y mamás que nos ven por las redes y los presentes: si usted sabe que sus hijos andan en camino de muerte, en placeres, estórbele, porque aquí habla del estorbo. Dice que Elí no les estorbaba. Esa palabra significa en el hebreo que no les amonestaba, ni les decía nada, no les decía: hijo, lo que están haciendo es malo. No, todo lo veía bien. A mis hijos, decía, pobrecitos. No, usted sabe en qué camino andan sus hijos. Y aunque lo aborrezcan y lo odien por estorbarle, no importa, estórbeles. Dígale que ya no practiquen la sodomía, el pecado. Porque Romanos 3, verso 23: por cuanto todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos han pecado. Digamos, como padres, no seamos tolerantes al alcahueto, no entorne a su hijo y a su hija. Y él no lo va a entender, pero va a ser para el bien de él. Un tiempo más adelante lo va a agradecer y va a decir: tenía razón mi viejito, tenía razón mi viejita, aunque yo me enojaba con ellos, pero hoy entiendo que me amaban. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Me amaban! Cuando usted ama, usted hace lo mejor para que su hijo no caiga en lo que usted cayó. Samuel, un joven mancebo, no había tocado mujeres, era consagrado a Dios. Lo llama Dios, estaba, dice, dormido. Y hoy el verso 3 me atrajo, porque dice que antes que la lámpara de Jehová se apagara. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sabes cuál es la lámpara? Tu cuerpo y el mío, hablando en términos físicos. Pero si vamos a hablar en términos espirituales, la lámpara es la presencia de Dios en tu vida y en mi vida. ¿Cómo permanece la presencia de Dios en nosotros o en medio de nosotros? Cuando caminamos en obediencia. Cuando hay un pueblo desenfrenado, cuando hay un pueblo libertino que no se aguarda, no se consagra, vive como le da la gana, la presencia de Dios se va de ese lugar y se va de tu vida. ¿Y es que pueden predicar los ministros? Dios está aquí. No, Dios es santo y Dios es celoso. Entonces, la presencia de Dios, antes de que fuera del templo, de la recámara donde estaba el joven Samuel, antes de que se apagara esa lámpara, Dios se acordó que tenía que levantar un futuro líder. ¿No será que Dios te está vigiando a ti, hermano y hermana, y te quiere levantar y te quiere comisionar? Dios quiere hacer una comisión con nosotros. Para eso nos ha levantado en el siglo XXI. Somos la nueva generación que, si al Padre le place, veremos ver a Cristo venir en gloria a levantarnos en gloria. Somos la generación, le guste al diablo no, la última generación de la gracia, que veremos cielos abiertos, donde millones y millones de millones que obedecimos al llamado, entraremos en cuerpo glorificados. ¿Eres tú invitado a eso? ¿Cómo vives? ¿Cómo vivimos? ¿Qué obediencia tienes con esa voluntad de Dios?
Y se le apareció el Señor y le dijo: Samuel, Samuel. Y Samuel, oiga, qué terrible. No sabía que Dios existía, no sabía que Dios hablaba, porque su líder antecesor de él, que era Elí, no le había instruido, dice. Mira qué tremendo. Usted y yo ya no somos ignorantes, porque la gloria es para Dios. En este lugar hay presencia de Dios, hay Shekinah de Jehová, y hay palabra que nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Antes de que usted caiga en el error, en el pecado, Dios le dice: no lo hagas. Entonces usted no puede decir que aquí no se le enseña, no se le instruye. No, el del problema y del pecado es usted. Entonces, pero Elí dice que no había instruido a Samuel, no le había enseñado, no le había dicho: mira, la casa del Señor hay que mantenerla bien aseada, bien limpia, bien purificada. Y ten cuidado, joven, le tenía que haber dicho, porque de repente Dios se te va a aparecer y te va a llamar. Pero él no sabía que Dios hablaba, él no sabía que Dios se manifestaba. Pero usted y yo ya lo sabemos, que Dios nos habla, que Dios nos amonesta, no porque nos odien, no, es porque nos ama. Hay ministros o ministerios que, no, es que la disciplina es para muerte. ¿Quién le ha dicho? La disciplina de Dios es para que usted se restaure y tenga vida. Para eso lo hace Dios. Entonces Dios se hastió. La palabra hastiar es: se cansó de ver la rebeldía y el pecado de su pueblo. Yo tengo que levantar un líder que tenga mi carácter, mi personalidad, y que no bote palabra al suelo. Eso dice la Biblia más abajo, ahí lo lee en casa, en el mismo capítulo. Dice que profeta como Samuel no hubo ni ha habido hasta el día de hoy. Dice que no botó palabra de Jehová al suelo. Lo que Dios le decía: ve y dilo, lo hacía. Oiga, qué lindo llamado. ¿No anhela usted ese llamado? Eso es lindo, hermano. El que anhele ese llamado, ese no anda poniendo peros ni excusas. Ese, a donde Dios lo mande, él va. Porque él ha entendido que a Dios se le obedece sobre todas las cosas. Cuando él se levantó asustado viendo los lados, pensando que el anciano Elí estaba a la par llamándonos, y porque no había nadie. Dice la Biblia literalmente, lo lee más abajo, verso 6 para abajo. Lo lee en casa, por favor. Dice que cuando de repente le habla, él corre para la recámara donde estaba el anciano Elí durmiendo, y lo despierta y le dice: Elí, Elí, ¿me llamaste? Y se le queda viendo el anciano. No, le dijo. Vete, duerme, le dijo. Descansa. No pierdas el tiempo. Le dijo: oiga, vete, por favor, duerme. Va a estar bien. Se fue. Pero vuelve de nuevo la voz. Yo no sé cómo Dios a usted lo ha llamado, ni sé cómo lo va a seguir estorbando para que le obedezca. Yo no lo sé. Oiga, qué elementos letales Dios va a usar. Porque Dios usa elementos letales para que usted entre a la obediencia. Y esos elementos muchas veces son duros en su cuerpo físico. Que dolores tras dolores. Pero yo soy su hijo, ¿y por qué no me sana? Pregúntate cómo eres. Pero todo me sale mal. Pregúntate cómo estás con Dios. Son los medios letales que Dios usa para que el barro sea obediente y dente a la voluntad de Dios. Porque si te deja en tu libre albedrío que hagas lo que quieras, si eres hijo de Dios, te va a disciplinar porque te ama. La disciplina y el amor de Dios es para libertarte de la muerte, guardarte de la muerte, protegerte de la muerte. Vuelve la voz y le dice: Samuel, Samuel.
mismo proceso va donde el viejito. Este joven no me deja dormir, pero ahí se le alumbró el farol. ¿Cuántos tienen faroles aquí? La mente pues se le encendió y dijo, esto no es otra cosa, dijo. Aquí el Señor lo está llamando. Yo no había entendido, pero sí, ¿sabes qué, joven? Si vuelves a oír la voz del Señor, solo le dices, heme aquí, una palabra hebrea que significa, a donde tú me enviares, yo voy a ir. Entonces, ¿cómo me dijiste que le dijera? Heme aquí, envíame a mí. Se fue a dormir. Hombre, si Dios a los 5 minutos creo que volvió la tercera voz del llamado, ella no corrió ni se asustó, sino que solo le dijo, heme aquí, envíame a mí, como diciendo, tu siervo ha entendido, tu pueblo va a entender que no somos llamados a calentar sillas, ni a pasar el rato, ni a perder el tiempo, como dice la gente. No, somos gente especial, gente bendecida, gente que vamos a entrar a la obediencia del llamado del Señor de los ejércitos, porque Dios vive en tu vida y en la mía, y por eso somos lo que somos, pueblo bendecido. Eso eres, eso eres. Yo soy un pueblo bendecido, y ahí es donde Dios los centró. Y cuando Él le dijo así, son misterios, hermano. Eso va a estar para el próximo mensaje, porque Dios le habló lo que iba a hacer con la familia del sustituto que estaba sustituyendo de ese liderazgo que era él. Oiga, tenga cuidado, cuando Dios decreta juicio, nadie lo puede quitar, solo Dios. Entonces no permita entrar al juicio temporal de Dios que tiene para, oiga, en este caso fue para muerte, sino que este joven entendió el llamado de su Dios y entró al llamado de su Dios. Usted y yo tenemos que entrar al llamado de Dios. No permite entrar a los medios letales que Él pueda usar en su vida personal. No, entre mejor en la obediencia a ese llamado. Porque ¿para qué vamos a entrar garroteados o disciplinados? Mira, hay muchos que entran a la obra en silla de ruedas y antes no andaban en silla de ruedas. Les hablaron 1,000 veces de que Cristo te ama, Cristo murió por ti, Él te quiere salvar, Él te quiere perdonar. No, no me hablen de ese Cristo, que eso no es para mí. Me acuerdo de un joven que éramos grandes amigos en la ciudad de San Bartolo, calle El Sauce. Ese joven era arrogante, prepotente, orgulloso, soberbio, tenía todo. En esa época ya estaban en apogeo ciertas bandas de pandillas, y yo no sé si ellos eran pandilleros, yo no lo sé, porque no puedo decir sí, porque yo no anduve con ellos. Mi llamado era predicar, y seguido me mandaba Dios al grupo de ellos, y en especial donde este joven, oiga, hace más de 25 años, y no se me olvide el nombre, Nixon, de una de las descendencias de Suchitoto, gente brava, soberbia. Y porque yo les predicaba, me manchaban las paredes con pintura y yo sentí coraje y yo me podía defender. Pero yo hasta que un día levanto mis manos y le dije, bueno, Señor, estos están haciendo daño y están destruyendo la propiedad que tú le has dado a tu siervo para mi casa. Yo no les quiero hacer nada malo, yo te los entrego. Tú sabrás qué vas a hacer.
Y oiga cómo me humillaba Dios a mí, porque yo lo veía como humillación. Lo veía yo como que me estaba humillando, mas no entendía a perfección el propósito. Y me decía en las madrugadas: Mario, levántate y ora por Nilson y los jóvenes que están con él, porque mañana le vas a llevar mi palabra. Y le decía: pero Señor, tanto daño que me hacen, me ofenden mis hijos, mi esposa, etcétera. Pero levántate y ve. Amén, Señor, dame capacidad y guárdame, dame sabiduría. Cuando yo llegaba le decía: Nilson, buenos días a todos ustedes, pero el mensaje directamente es para ti. Y necesitas oír. Oiga, cuando usted crece en la idolatría, hay un odio terrible hacia los evangélicos. Un odio que uno no lo entiende, porque si ellos en verdad dicen que sirven al Dios de los cielos, ellos actuarían diferente, pero porque no tienen al Dios de la Biblia, que es el Dios único y verdadero. Por eso es que en Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, vuestro Dios uno es, el Dios de Israel es el Dios de la iglesia, es el Dios vivo, es el Dios poderoso, el Dios que cambia al más vil pecador de la tierra, homicida, lo que sea. Y esa es la seguridad y la certeza que tenemos en Dios. Y le decía: Nilson, Cristo me dijo que te dijera hoy que Él te ama y que Él murió por ti y te quiere perdonar tus faltas, tus pecados, y te quiere sacar de esa vida de placer. Y me decía: óyeme bien, Mario, si no te vas de aquí ahorita, te malmatamos a golpe, y si es posible te matamos. Yo le decía: si lo vas a hacer algo, pero yo no te tengo miedo, porque Jesús está aquí conmigo. Tienes que humillarte. Bueno, en ese ir y venir me tuvo más de 3 meses Dios. Y yo le decía: Señor, ¿y por qué no trabajas con estos burros? Es que no es cuando yo quiero o usted quiere que su esposo o sus hijos o su esposa cambien. Es cuando Dios sabe que ya se cansó de la desobediencia de aquel hombre. Cuando ya se iban a llegar los 3 meses, me vuelve. Oiga, yo iba seguido donde ellos estaban reunidos, porque seguido me mandaba Dios. Y allí iba. Parecía que yo era loco, pero no. Dios sabía lo que estaba haciendo. La última vez me dice: dile a Nilson que 8 días le doy de vida, que si él no se arrepiente, en 8 días le quito la vida. Y diles que no se va a ir al cielo como él ha recibido esa doctrina diabólica. Decirle que yo soy la esperanza para él. Y él me dice: yo ya te dije que te odio y no creo en ese Dios que predica. Si no te vas, te voy a matar. Y me agarró del cuello. No podía defenderme, tenía defensa personal, me lo habían enseñado a mí por haber. Pues yo no le dije nada. No, haz lo que tú quieras. Yo ya salgo de mi responsabilidad. Tu sangre ya no corre sobre mí, sino que sobre ti, por rebelde que eres. Y mejor me dijo: vete, me dijo. Me fui. El día 8 de esa fecha, y 8 días después, el personaje que lo mató, lo tengo aquí, se hizo pasar como borracho y pasó tirado todo el día a la par de sus piezas. Y decía, porque estábamos cerca de mi casa que tenía, hoy ya no la tengo porque por las pandillas yo la perdí. Estábamos como de aquí donde están los aparatos de grabación, y le decían las grandes palabras y le pegaban: y este borracho cochino que no es de aquí, decía, yo no sé qué está haciendo aquí. A las 5 de la tarde, ya era un cambio de horario como hoy, que ya es oscuro, solo se levantó ese personaje. ¿Qué resistencia tuvo pasar más de 5 horas
tirado sin levantarse, haciéndose pasar por borracho. Tan linda que está la palabra y usted se está durmiendo a la gana. Y fíjese, bien me acuerdo que le dijo el varón: regálame un cigarro, una chesca o pizca, no sé cómo es que le decían. Y le dijo: ¿acaso yo soy el que te voy a mantener tu vicio? ¿Estás loco? Pero se lo estoy diciendo en mis palabras, en las palabras de Dios. Hágase la idea. Cuando lo rechazó, sacó una 45. Le puso 3 balazos en el corazón. Se había cumplido la palabra que Dios había dado en su siervo inútil. Hoy, el deseo de Dios no era que él muriera en pecado. Porque oiga el mensaje de Dios, dice que con lazos de amor, dice Ageo, a muchos los atrae. Pero los hombres rechazan el llamado del amor de Dios. Entonces muchos pueden decir: ay, que Dios es injusto. No, le dio miles de oportunidades. En esos 3 meses quizás yo fui más de 100 veces a decirle: Jesús te está llamando, Jesús te ama, Jesús te quiere perdonar, Jesús te quiere sacar de esa vida de falsedad, de engaño. Pero el hombre en su rebeldía rechaza la salvación y el perdón de sus pecados. Eso fue terrible, hermano. Fue un alboroto terrible. Claro, el joven lo mataron porque era un puño de jóvenes que estaban con él y eran varones la mayoría de sus hermanos. Entonces le destriparon la cabeza porque él se cayó. Si él no se cae no lo alcanzan, pero se tropezó y se cayó, y allí le tiraron una pedrada y le destriparon la cabeza. Se lo cuento por lo que estamos hablando, porque el evangelio, señores, no es religión. El evangelio es la esencia de la presencia de Dios con nosotros y para nosotros. Entonces, iglesia amada, valore lo de Dios, estime lo de Dios, santifíquese lo más que pueda, porque a usted tarde o temprano lo va a llamar Dios y lo va a enviar a gente que nunca ha conocido, pero que Dios irá con usted, como fue con Moisés de regreso a la tierra de Egipto, con la misión de libertar a su pueblo de la esclavitud de Egipto hacia la victoria que Dios les iba a dar. Lo mismo va a hacer Dios a través de nosotros. Nada más aprenda y esfuércese a ser obediente. Póngase sobre sus pies, por favor. Mediten la bella palabra, llamados. El llamado de Dios para nosotros es un llamado divino, hermano y hermana. La mayoría no lo van a entender, pero usted y yo lo entendemos porque ya fuimos regenerados y libertados por el poder de Jesucristo. Hoy examínese, pregúntese en qué usted puede ser útil a la voluntad del llamado de Dios. ¿En qué le puede servir? Hágase la pregunta, hermana, hermano, joven. ¿Los niños pueden ser útiles? Claro que sí. En casa instruye a sus hijos. Hermana y hermano, instruye a sus hijos. Estorbe a sus hijos cuando tomen decisiones equivocadas. Y más adelante lo van a agradecer y le van a decir: gracias mamá, gracias papá, porque me dijiste esto y yo no lo entendía. Si hay entre nosotros hermanos y hermanas y de las redes sociales que necesiten venir a Jesús, a reconciliarse con Él y a decirle: hemos pecado porque no hemos entendido y no hemos obedecido el llamado que nos has hecho, pero hoy vengo a ti para tomar una decisión más sabia y más correcta. Si he hallado gracia delante de tus ojos y me estás llamando para propósitos grandes, heme aquí.
toma mi vida. Dios bendiga a los que están pasando a limpiarse en la sangre del Cordero y a reconciliarse con Él. Es la mejor decisión, hermana y hermano. El llamado es para cada uno de los que estamos acá. Hoy es la hora, hoy es el día de tu llamado de parte de Dios. Obedezcámosle y no vamos a fracasar, vamos a triunfar, vamos a ser vencedores, vamos a ser triunfadores con la ayuda de Él y la gracia de Él. Usted que ha pasado, lo felicito. Los que están todavía pensando, ¿será para mí ese llamado? Dios te dice hoy, es para ti ese llamado. Ya no lo resistas, ya no huigas, ya no te escondas. Ven a Él, recíbelo, recíbelo, recibe ese llamado, recibe y deja que Dios entre a tu corazón, a tu vida, y ten ese genuino encuentro, ese genuino adorar, servir, y vas a darte cuenta que tu vida no será igual. Algo viene de Dios para favorecerte, para transformarte y cambiarte. Usted que está aquí al frente, eleve conmigo esta oración y dígale como Daniel. Daniel reconoció sus faltas primero ante Dios y después abogó por el pueblo de Israel y pidió perdón por ellos. Hoy eleve conmigo esta oración, hermano y hermana, y digámosle: Señor Jesús. Dígale solo la voz de mi hermano Martínez hoy. Dígale: Señor Jesús, reconocemos que hemos pecado. Te pedimos, Dios, que no tomes a cuenta nuestros pecados, pero hoy hemos entendido que tenemos un llamado de parte tuya. Ayúdanos a ser, oh Dios, obediente, y donde tú nos envíes, aquí estamos. Llénanos de tu presencia, transfórmanos y cámbianos. Renunciamos a lo que a nosotros nos agrada por seguirte a ti. Que la sangre que tú derramaste nos cubra desde la cabeza a los pies. Haznos nuevas criaturas, siervos tuyos, siervas tuyas, ministros de Dios, siervas de Dios. Queremos hacer tu voluntad y llénanos de tu armadura, de tu poder, de tu Espíritu Santo. Haznos libres para ti. Gracias, Jesús. Amén. Denle una ofrenda de palmas. Gracias, Jesús. Bendice. Bendice a mi hermano y a mi hermana que hoy ha venido a tus pies a confesar nuestra falta y nuestros errores a ti, oh Dios. Perdónanos. Ayúdanos a actuar y a ser diferente. Ayúdanos a tomar en serio el evangelio de la salvación y el llamado que nos has hecho. Bendice cada familia, bendice cada esposa, cada esposo, bendice cada niño, cada niña, bendice cada matrimonio de tus reinos, Señor, acá reunido. En el nombre de Jesús, eterno Dios, que nunca falte el aceite y la harina en esta casa, en esta familia, en los hogares de este ministerio. Siempre haya abundancia de pan en nuestra mesa. Para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias te damos, dígale gracias. Porque tú eres bueno y para siempre. Así será tu misericordia. Amén y amén. Gracias. Gloria a Dios.